Es curioso, las canciones no las he escogido yo, las escogió el grupo de alabanza y me gusta saber cuando Dios está guiando las cosas, porque claro, si predico yo y yo escojo las canciones, pues puedo decir, claro, obviamente, ¿no? Pero me gusta porque veo como Dios da dirección y va guiando lo que realmente quería compartir en esta tarde, aunque lo quiero compartir bajo una historia, quiero contar una historia, a mí me encanta contar biografías, historias, y quiero contaros la historia de un fracaso, un gran fracaso. Es la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Para mí es la historia de una persona que vivió un fracaso, guió su familia al fracaso y acabó como un enorme fracasado. Y sin embargo, creo que Dios lo protegió, lo guardó y puso su misericordia sobre él, y yo creo que me lo encontraré en el cielo. Ahora, su historia es triste, es patética, todo el que lo haya leído sabe de qué estoy hablando, ¿no? Y es tremenda la Biblia, porque en estos días yo estaba meditando en esto, ¿no? La Biblia es impresionante, porque es un libro que habla tanto de victorias como de fracasos. Pero cuando habla de fracasos, habla del fracaso en su esplendor, da pelos, da señales, no lo deja bonito para que todo el mundo diga, ah, pues tampoco no pasó nada, ¿no? Y muchas veces hablamos de David cuando cometió adulterio, el resto de sus días lo pagó ese adulterio, el resto de sus días con sus hijos. Pero cuando hablamos de la historia de otras personas, realmente te puedes llegar a horrorizar hasta qué punto el hombre puede llegar a cometer pecado delante de Dios y a darle la espalda a Dios y vivir como le da la gana y vivir como un fracasado absoluto. Me llamó la atención de escuchar de este tipo que se llama Marilyn Manson, un cantante de heavy metal satánico, absolutamente satánico. Sus padres eran cristianos, pero se ve que él vio muchas incoherencias y cosas que le revolucionaron mucho, y entonces él decidió atacar la Biblia con todas sus fuerzas, y dicen que en sus conciertos, no lo sé porque ni quiero verlo, pero que en sus conciertos, aparte de otras barbaridades que hace, algunas de esas es coger una Biblia y empezar a comérsela, y mientras la mastica, claro, le empiezan a sangrar las encías, y coge eso y lo tira encima de su público, y el público se lo come, les encanta eso, se ve, las fans. Es satánico. ¿Por qué os estoy diciendo eso? Porque Marilyn Manson era una de las personas que decía que él le gustaría leer la Biblia a la gente y que la gente se diera cuenta de las barbaridades que están escritas en la Biblia en cuanto a las cosas tan duras que dice la Biblia acerca del fracaso humano. Y a veces, pues cuando leemos la Biblia, pues leemos los evangelios, leemos las partes más bonitas, pero hay partes que nos cuesta más entender, ¿no? Y que no nos gusta tanto leer. Vamos a pues, hablar un poquito de este personaje, ¿no? Yo pondría a Lot como el ejemplo de un cristiano que no perdió la salvación, suponiendo que fuese cristiano, que en esos tiempos aún no estaba Cristo, pero tenía fe, pero su fe no le sirvió para mucho, perdió todas sus bendiciones, perdió todo. Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham, o sea, era el sobrino de Abraham. Y se ve que murió muy prontito Harán, entonces Abraham de alguna forma lo recoge junto a él, lo toma un poquito bajo su protección, y él va caminando pues hacia la tierra prometida con su tío. Y pasan los años y Lot se hace rico, muy rico, igual que su tío Abraham, o sea, llega un momento que cuando salen de Egipto, sabéis que se llevan un montón de posesiones, de bestias y todo, y llega un momento pues que la tierra no es suficiente para los dos. Y vemos, cuando leemos el relato en Génesis 13, que hay unas disputas entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y normalmente quien le debía respeto al mayor sería Lot en este caso, y debería haber reaccionado y haber dicho, por favor, tío, yo no quiero nada tuyo, yo me voy por mi lado, tú coge la tierra que a ti te venga bien, haz lo que tú quieras, pero no es así, es Abraham que se acerca a Lot. Le dice, mira querido sobrino, hasta aquí hemos llegado, no quiero que haya altercado entre nosotros, no va a haber broncas entre los pastores nuestros, así que tú mira la tierra delante de ti, escoge la que a ti bien te venga, la que tú quieras,
y vete en esa dirección, y yo miré exactamente al punto contrario. Si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha, y así, viceversa. Y vemos que Abraham en este caso muestra el corazón que tenía. Abraham no estaba apegado. Es verdad que a Abraham le ves en la historia, Dios también planta sus fracasos, ¿no? Él tuvo un hijo con Agar cuando no era para nada voluntad de Dios. Él casi ofreció a su mujer 2 veces para que él no lo mataran, diciendo que era su hermana y tal. O sea, Abraham también tuvo sus errores, pero en cuanto a sus virtudes, era un hombre generoso y era un hombre despegado de sus riquezas. Abraham tú no lo vas a ver agarrado a sus posesiones en ningún momento de su historia. Sin embargo, vemos que Lot es muy distinto. Lot sí estaba sumamente apegado a sus riquezas, y ya lo empezamos a ver pues en el mismo momento en el que él no hace nada para que no haya altercado, ¿no?, entre los pastores y tal. Él no hace nada, él deja. Bien, y dice Génesis 13:10. Lot está a punto de decidir hacia dónde va, y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bien, este hombre se guiaba por sus ojos, era un hombre de ojos carnales, ¿vale? En ningún momento vemos a Lot mirar las tierras y decir: Dios, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Lot era creyente, lo repito, no era una persona que no tenía ninguna idea de nada. Él había sido educado también con Abraham, y él tenía idea de quién era Dios, y luego lo podremos ver en la misma Biblia. Pero él no consulta a Dios, le importa un pepino lo que opine Dios. Él ve todo este ganado, yo quiero más prosperidad, mira la tierra y dice: esta tierra es buena. Y bien, esta tierra era hermosa y tenía mucha agua, y era como dice la Biblia, que era como el huerto del Edén en un principio, una tierra realmente privilegiada, pero también habla que era como la tierra de Egipto. Y en cuanto a maldad, era una tierra realmente horrorosa. Entonces él dice en 1 Juan 2:16 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces Lot ya estaba reflejando que su mirada era carnal, y que él: veo esto, me gusta, a por ello voy, ¿vale? Entonces vemos que Lot no consulta a Dios para ir hacia la tierra que Dios le muestre o qué es lo que Dios pensaba, le da lo mismo. Y vemos que hay pues un avance, ¿no?, en la vida de Lot, hasta tal punto que vamos a llegar, donde quiero realmente llegar, es en el capítulo 19 de Génesis, en donde pasa el tiempo, pasan los años, y vemos que Lot le pasa una serie de cosas. Sodoma y Gomorra, sabéis que la cogen reyes, hay una especie de guerra, se llevan preso a Lot con toda su familia, Abraham reacciona, lo salva al rey de Sodoma, al rey de Gomorra y las 3 otras ciudades que habían, y entonces Lot, en vez de pensar, bueno, tal vez no sea el lugar más seguro para mi familia, se queda sentado ahí. Y pasa el tiempo y encontramos entonces en el Génesis 19. Llega un momento, vamos a ir un poquito antes para que veamos el contexto, en Génesis 18, versículo 17. 18-17. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Entonces pasa el tiempo y estas ciudades eran tan sumamente perversas, y yo he leído pues de los historiadores. Yo sé que como la Biblia no hay nada de fiable, ¿no? Pero a veces los historiadores pues aportan un poquito de luz de cómo funcionaban las ciudades, ¿no? En aquel entonces. Y vemos que les encantaba torturar a la gente que venía de paso. Sabéis que pues la gente viajaba y cuando pasaban por su ciudad, en vez de acogerlos en sus casas, en vez de ser hospitalarios, para ellos la hospitalidad era ver cómo lo torturamos para que esta persona sufra lo más posible. Algunos los mataban de hambre, según los historiadores, a otros los torturaban físicamente, a otros los violaban hasta la muerte. Entonces estamos dentro de este tipo de ciudades que aparte tenían una gran tendencia y un gran amor por la homosexualidad, ¿vale? Y vamos a ver que no era 1, 2, 3, sino que todos los hombres practicaban de forma totalmente natural la homosexualidad. También, según cuentan los historiadores, tenían 4 fiestas al año en donde se reunían todos en el valle de todas las ciudades colindantes, las 5, y eran días de depravación absoluta en donde tú ibas con el marido del otro, la mujer del otro, o sea, todo el mundo se acostaba con todo el mundo, niños incluidos, eran esas las fiestas que ellos hacían. Pues claro, el nivel de maldad de Sodoma y Gomorra es difícil saber hasta qué punto llegaba porque a veces nos cuesta un poquito imaginar, pero eran gente absolutamente depravada, no tenían nada bueno. Y vemos que Dios le dice a Abraham, mira Abraham, esto es lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra, los voy a destruir. Y vemos que es curioso, ¿no?, que Jehová dice que se queda con Abraham, pero ¿quién va a avisar a Lot de lo que va a pasar? 2 ángeles. Jehová ni se molesta en ir a ver a Lot. Es curioso y a la vez no es curioso, porque Lot nunca buscó a Dios, nunca estuvo cerca de Dios, nunca le pidió la opinión a Dios, porque Dios le iba a informar a Lot de lo que iba a hacer. En cambio con Abraham sí, porque con Abraham tenían una amistad estrecha. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Lot era un hombre que guardaba esos mandamientos de Dios, él vivía por fe, era un hombre que vivía en santidad, que buscaba a Dios, y por lo tanto Dios se manifestaba a su vida. En cambio Lot no era ese tipo de hombre. Lot vivía por la gracia de Dios sobre su vida. Y a veces, como cristianos, parece que nos importa poco que sea solo gracia lo que nos cubre. No es lo mismo vivir por la misericordia de Dios y por los pelos que vivir disfrutando de una relación de amor con Dios y de tener una relación profunda con Dios como la tenía Abraham. Lot era de esas personas que tienen un pie aquí y un pie allí. Era una buena persona Lot. Probablemente era el único justo de toda la región de Sodoma y Gomorra. Tampoco era difícil con toda la porquería que había ahí, pero era el único justo, era el único justo. Y sin embargo, él era capaz de vivir entre esos dos mundos. Un pie aquí, un pie allí. Y eso es increíble. Imaginar hasta qué nivel el amor al dinero y el amor a la posición estaba marcado en él para que fuera capaz de vivir dentro de toda esa inmoralidad, sin pestañear, sin decir, pero ¿qué hago yo con mi familia aquí metido? Mis hijas se van a corromper, mi mujer puede ser violada por cualquiera o atraída por cualquiera, ¿qué hago yo aquí? No, él no se lo planteó en ningún momento. Y vamos a leer Génesis 19. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot, pues hemos visto que primero estuvo por el valle, y luego fue instalando sus tiendas hasta que se metió dentro de Sodoma. ¿Pensáis que él no conocía la maldad que había dentro de Sodoma cuando estaba cerca por el valle? Si la maldad de Sodoma se oía en todos los alrededores, era imposible que él no supiera, pero le dio igual, se fue asentando porque era una ciudad muy próspera económicamente, y evidentemente él iba a prosperar mucho más económicamente si se metía ahí. Y hasta tal punto prosperó este hombre que lo vemos sentado a la puerta, y en aquel entonces cuando alguien te recibía a la puerta de la ciudad,
no era cualquier pelagatos, era una persona muy importante. Entonces él estaba ahí como para hacer negocios con la gente de fuera que viniera. O sea, era una persona ya reconocida e importante dentro de su sociedad. Y él está tan contento ahí. Dice, se inclina hacia el suelo y dice, ahora mis señores, versículo 2, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y efectivamente estuve mirando un poco la historia de la hospitalidad en esos tiempos, sobre todo para el pueblo judío, y antes del pueblo judío, pues Abraham era muy hospitalario. Veis cuando vienen ángeles y tal, o cuando viene el rey de Sodoma o el rey de Salem, él siempre tenía esos detalles de hospitalidad. Lo curioso aquí es que cuando Abraham recibía a alguien, ves que Sara andaba por ahí y le decía, prepárame una comida, prepárame esto. En este caso la mujer de Lot no se sabe nada, no se sabe ni dónde estaba, ni qué hacía, no aparece. O sea, Lot no cuenta con ella para nada, no se sabe lo que pasa con su mujer en ese momento. Pero él era tan hospitalario, y creedme que Lot sabía lo que le hacían a la gente que se quedaba tirada por las calles. Lo tenía clarísimo. Y por eso les empieza a porfiar y a porfiar, no, que vengáis a mi casa, que no os podéis quedar aquí, que vengáis a mi casa. Él insiste, ¿no? Dice el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, estos hombres tenían un nivel de perversión que no era cualquier cosa, no era una perversión que está empezando, que son pulsiones internas, no, era una perversión ya practicada de hacía mucho tiempo, y vemos que todo el pueblo estaba contaminado, desde el más pequeño hasta el más anciano. Imaginaros el nivel de violencia y de perversión para que fueran a violar a dos hombres. Y claro, mirando la historia y viendo que a cada uno le daban un trato distinto, eran muy creativos en las torturas. Entonces, ven a dos ángeles y me imagino que tendrían un aspecto bello, eran hombres guapos, no me imagino dos ángeles horribles, o sea, tenían que ser dos hombres guapos, y estos dijeron, con estos ya sabemos lo que vamos a hacer. Eran hombres pervertidos e iban a lo que iban. Y bien, estos hombres se acercan y dicen, sácalos para que los conozcamos, para que los violemos, para que hagamos con ellos lo que nos dé la gana, hasta matarlos, obviamente. O sea, esas violaciones acababan en muerte, o sea, eso era así. Entonces, Lot, de alguna forma, estaba acostumbrado a este tipo de actitudes, y él, en vez de confrontar dónde estoy viviendo, qué hago aquí, cómo se me ocurre estar en medio de esta gente perversa, vamos a ver lo que hace. Dice el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. La palabra hermanos, creo que es algo como una palabra muy rara, quiere decir como hermano de sangre, mi hermanito cercano, una persona a la que yo tengo entrañable y cerca de mí. Mis queridos hermanos pervertidos, les está diciendo. O sea, es horroroso. Se ha identificado por el dinero y por la posición tanto a ese pueblo, a esa gente, que es capaz, antes de que violen a sus invitados, tratarlos de hermanitos, de queridos hermanos. Y bueno, puedes pensar, es que Lot estaba muy rayado, se le fue la pinza, pero del todo, o sea, este hombre. Pero yo estoy pensando en que a veces, cuando tomamos malas decisiones, y eso puede empezar en cualquier momento de nuestras vidas, en el momento que uno tiene ya una edad, puedes tomar malas decisiones, puede ser malas decisiones económicas, malas decisiones a nivel de amigos, malas decisiones a nivel de pareja, y poquito a poco tu camino se va desviando del camino que tenía que haber sido, que Dios ha marcado para ti. Y poquito a poco vas poniendo argumentos a tu forma de pensar. Lot
quería mantener el dinero como fuera y la posición como fuera, entonces era capaz de hacer cualquier cosa para que eso no cambiara. Tolerar lo que hicieran, todo estaba bien, pero él no quería cambiar el fondo de su vida. Y pienso, ¿no?, en toda esa gente que yo he conocido en las iglesias, ¿no?, y de esa atracción, por ejemplo, que tenían por amigos no cristianos. A mí no me hacía mucha gracia estar con cierta gente. Una vez convertida, los evangelizaba, tal, pero ya no podía decir, hermanito mío. Sabía que estaban algunos adulterando, otros fornicando, otros se drogaban, otros... Ya no te atraen, estás con ellos, pero para... Señor, ten compasión de ellos, hasta cierto punto, hasta donde te dejan, no más. Pero no puedes decir, oh, cuánto le amo a mi hermanito cercano a mí, lo bien que me lo paso yo, y a gente decir, es que yo me lo paso mucho mejor con la gente del mundo que la gente cristiana. La gente es súper aburrida, los cristianos, qué asco, los de la gente de fuera son como más, tienen, no sé, tienen vida, tienen... Cuando uno siente eso, es que su corazón de alguna forma ya se está extraviando. Porque puede caerte mal tu hermano o puede ser que no tengas nada en común, pero tienes una cosa muy importante en común y es que tú crees en lo mismo, tienes la misma base, tienes el mismo Cristo, la misma salvación. Esa persona no, y esa persona vive como vive porque es lo que conoce, es lo que sabe, ¿vale? Pues a veces las teorías que nos armamos para entrar dentro de nuestras mentiras y de entrar a lo que realmente queremos hacer, nos llevan a alejarnos tanto de la verdad que acabamos diciendo unas burradas, a lo mejor no a esos niveles, pero a niveles fuertes, porque yo escuché mentiras de gente pues, que iba tras trabajos que no le convenían, trabajos que le iban a alejar de Dios, y le decías que no vayas por ahí, que te vas a perder. No, el Señor sabe que Él es lo primero, que yo... Y al poco tiempo ya estaban en el mundo, ganando dinero, pero en el mundo. Y eso es así, cada uno tiene que conocer y, como decíamos, ¿no?, el Señor conoce nuestro corazón y sabe de qué pie cojeamos cada uno. Sabe. Uno puede ser de una cosa muy obvia y otro puede ser de una cosa no tan obvia. Entonces necesitamos que Dios nos escudriñe y tener cuidado porque las malas decisiones se pueden tomar todos los días de nuestras vidas. Todos los días. No hay un momento en tu vida en que digas, ya estoy a salvo, ahora ya... Todo perfecto, todo me va bien, ya estoy casado, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo esto, imposible, ¿no? Cada día Satanás puede ver por dónde flaqueas y ponerte ahí. Bien, de alguna forma, estamos en el versículo 7, dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, mirar si se ha rayado ya. Es verdad que la hospitalidad era muy importante, pero hasta el punto de decir, tranquilos, os ofrezco a mis hijas que para eso son vírgenes. O sea, les está diciendo, mis hijas no valen nada, porque sabéis que las hubieran matado. Las estaba ofreciendo en sacrificio. Matadlas y haced con ellas lo que os dé la gana. Lot había perdido totalmente, con tal de no quedar a mal con sus amigos y sus hermanos, era capaz ya de una depravación él mismo que era ofrecer a sus propias hijas. Y bueno, es verdad que es una historia muy extraña, uno dice, pero ¿quién haría una cosa así? A lo mejor en esa cultura. No, Lot se había rayado, porque Abraham protegía a los suyos, protegía a su familia de alguna forma, y él no se le ve ningún interés por proteger a los suyos. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Yo estaba pensando en aquellos que tienen mascotas en casa y que son serpientes o animales de estos que son peligrosos, alacranes o no sé qué, y dicen, no, es mi mascota, es preciosa. Y yo digo, a ver, una mascota, una serpiente es una serpiente, y no sería raro que una serpiente fuera por ti y te rompiera el cuello, porque para eso está la serpiente,
es su forma de vivir, ¿no? Y estos amigos eran así, eran serpientes venenosas. Cualquier día se iban a revolcar contra Lot y llegó ese día. Lot les dijo que no y la lió. Lo quería matar a él, querían matar a toda su casa y hacer un estropicio general. Eso fue mantener una mentira tantos años. ¿Para qué, no? Y podemos ver también, de paso, como algo interesante, en Ezequiel 16. Ezequiel 16, vamos a ver más de los pecados que dice la Biblia de Sodoma y Gomorra. Para que veamos que no solo era la violencia y la homosexualidad, la perversión en todo su esplendor, sino que había más cositas. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Provocaron a Dios tanto esas ciudades, y de alguna forma eso me lleva a un pensamiento también, ¿no? Porque estamos en unos tiempos complicados, estamos hablando, el domingo se hablaba de lo que les querían enseñar a nuestros hijos en el colegio, y de alguna forma yo pienso en Sodoma y Gomorra. Yo estoy pensando que en los tiempos de Noé la maldad llegó hasta un límite tan brutal que Dios dijo, me he hartado, el único justo aquí es Noé y voy a salvar a Noé y a su familia, y se acabó. Y la tierra se fue toda inundada. Y en el tiempo de Sodoma y Gomorra dijo, Lot, el único, a pesar que Abraham oró, intercedió, no habían 10 justos, solo estaba Lot. Entonces salvó a Lot y a su familia. Pero quiero decir, es como cíclico. Llegamos a unos niveles de perversión que parece que Dios toca un lugar, parece que la gente va un poquito mejor y la perversión vuelve y vuelve y vuelve. Y llega un momento que la perversión es tal que yo me pregunto hasta dónde Dios la aguanta. En Sodoma y Gomorra ya llegó la gota a culminar el vaso y por eso Dios dijo, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y pienso que eso fue cíclico y la Biblia nos habla de algo cíclico, de cuando la maldad llega a su tope pasa algo. Las grandes civilizaciones que eran tan pervertidas cayeron, no están ahí, no tenemos una Roma, una Grecia, se pervirtieron y Dios dijo, hasta aquí. Y lo mismo está pasando en nuestra tierra, en nuestros tiempos. La maldad ya no es solo de un país, no es solo de una región, no es solo de un punto en el mundo. La maldad está en aumento en toda la tierra. Cada año que pasa, la maldad va en aumento. Y a veces nosotros pensamos que podemos más que el mal. Tenemos el bien en nosotros y tenemos al Todopoderoso, pero ten cuidado de no meterte en situaciones para las cuales Dios no te va a dar la victoria, porque te estás poniendo tú mismo en tentaciones, te estás poniendo a jugar con el pecado, y de eso Dios no te va a librar. De eso te tienes que librar tú mismo, alejándote de esas cosas. Pero de alguna forma este texto a mí me hace pensar que nuestros tiempos están cercanos. ¿Por qué? Porque la maldad ya está expuesta. ¿Sabéis que hay culturas en donde se hace un montón de cosas malas, pero se hacen bajo el tapiz, que nadie lo sepa, ¿no? Nadie quiere saber que uno es esto, que es lo otro, que hace esto, que hace lo otro, todo bajo el tapiz. En nuestra sociedad ya no, ya se está aplaudiendo. Yo cuando veo, por ejemplo, el orgullo gay, pienso, ¿dónde está mi derecho a no ver eso? ¿Dónde está el derecho de nuestros hijos a no ver la maldad expuesta? ¿Por qué me la tienen que restregar? Porque estamos en esa fase, y cuando las culturas llegan a esa fase en donde se abre todo, se enseña todo y te tiro lo malo a la cara y te aguantas, estamos llegando al declive de un tiempo. Dice 2 de Pedro 2, 7 y 8. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Y libró Dios al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y uno dice, ¿pero por qué Dios lo llama justo? Porque era justificado por Dios, ¿vale? Se salvó por gracia. Él tenía la fe de su tío Abraham, sí, la tenía.
pero no la tenía en plan de creer a Dios ni nada, no. Creía que Dios era quien era. Y por eso era justificado por Dios. Y por eso la Biblia lo llama así. Pero él fue capaz de amar tanto el dinero y tanto eso, que pudo quedarse aún afligiendo su alma a diario. Brutal, ¿eh? ¿Hasta qué punto podemos aguantar, no? Bien. Vamos a seguir con el texto, que no tiene desperdicio. Estoy con el móvil y esto es es un rollo. Vale. Bien. Están estos hombres ciegos intentando entrar, intentando meterse, pero se cansan. Y dice el versículo 12, los ángeles le dicen a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y esto es interesante, porque cuando una persona tiene un pie aquí y un pie allí, su testimonio es una caca, no sirve para nada, nadie te va a escuchar. Cuando tú estás viviendo un tipo de vida, intentando hablarle a la gente de Dios, la gente va a tomar tu palabra como a broma. En este caso se rieron diciendo, estará de bromas el pobre hombre. Y todo esto tuvo que pasar durante la noche. Pensar que todo este evento pasó durante la noche y él fue adrede a casa de sus yernos a avisarles. Ni eso les hizo pensar que tal vez había una cierta urgencia, ¿no? Se rieron. Y al rayar, versículo 15, el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mirar, estaba ya rayando el alba, él había avisado a sus yernos, había hecho todo lo que tenía que hacer, y en otra versión dice que estaba titubeando. ¿Sabéis qué? Él estaba mirando todas sus posesiones y probablemente estaba pensando, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Y claro, estaba titubeando de qué, si te van a destruir todo, lárgate corriendo. Estaba titubeando hasta tal punto que los ángeles tuvieron que arrastrarlo, sacarlos a la fuerza, porque se morían ahí. Es interesante, ¿no? Hasta qué punto se obcecó, hasta qué punto su corazón se hizo parte de Sodoma y Gomorra. Y habla de la misericordia de Dios para con él. Él se salvó como, cuando dice la Biblia que algunos se salvarán como por fuego, pues así se salvó Lot, por fuego. O sea, el pelillo igual ya se le chamuscó. O sea, lo justito. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, y salvaré mi vida. Este Lot hasta última hora estuvo totalmente cegato, o sea, vosotros habéis tenido misericordia conmigo, le dice a los ángeles. No, los ángeles no han tenido misericordia contigo, Dios tuvo misericordia contigo. Empieza a mirar quién realmente ha tenido misericordia de ti y dice, no voy a ir hasta el monte, yo no voy a llegar hasta el monte. Si Dios ha dicho que vas a llegar hasta el monte, ¿por qué te quieres parar en una ciudad anterior? O sea, sigue poniendo en duda todo lo que Dios dice, lo distorsiona todo. Este hombre sigue pensando con su mente de Sodoma y Gomorra y con su mente llena de incredulidad, llena de sí mismo, y pide que lo lleven hasta una ciudad que tenía que haber sido destruida, la ciudad de Zoar. Y dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Había una encomienda, algo que les habían dicho firmemente, no giréis la espalda hasta que no lleguéis al lugar.
Pero esta mujer, de espaldas a Lot, es decir, cuando él no se dio cuenta, se giró y se quedó estatua de sal. Y es interesante, ¿no?, que el corazón de esta mujer, pues, pertenecía a Sodoma y Gomorra, era uno de ellos, ella también, era parte de las malas decisiones de su marido y el que ella tampoco hiciera nada para impedir nada, dejarse llevar por lo que había, pues hizo que esta mujer se quedara muerta en el camino. Ella no pudo ni salvar su vida por su atracción, por su amor hacia Sodoma y Gomorra. Vemos que no se arrepintió Lot de la vida que llevó. Cuando tú sigues leyendo el relato de Lot, no ves en ningún momento, al contrario, empiezas a ver una fase de depresión. Él se ve en Zoar y dice, pues si esta gente es igual de malvada que la que dejé en el otro lado, es que ahí Dios no lo quería llevar. Y entonces tiene miedo y se va con sus 2 hijas a una cueva. Y en lo que sigue del relato está escondido en esa cueva. ¿Y cómo se habrán rayado las hijas también? Claro que con un padre que te ofrece el sacrificio para que todo el pueblo te pase por encima, pues claro, tampoco tenían la cabeza muy en su sitio. Y las hijas vemos que piensan, ya no hay varón en la tierra para que podamos tener hijos. ¿Cómo que no hay varón en toda la tierra? La tierra estaba poblada, no había desaparecido, solo los de Sodoma, Gomorra y las 2 ciudades que destruyó Dios. Todo el resto estaba poblado. Y dicen ellas, ya no queda nadie, así que pues vamos a tener que emborrachar a nuestro padre sin que él se dé cuenta, porque el incesto no hace parte de sus costumbres, y que nos deje embarazadas nuestro padre. Y la tragedia es una tragedia realmente. Están en esa cueva y ¿de dónde han sacado el vino? Porque tuvieron vino en abundancia para que el padre se quedara fuera, o sea, de control. El padre no supo en ningún momento y se acostó con primero la mayor y luego con la menor. Y las 2 tuvieron hijos, Moab y Ben-Amí, y fueron realmente los enemigos brutales del pueblo judío. Hoy en día se situarían por la zona de Palestina, por esa zona, ¿no? Y siguieron siendo, o sea, lo que quedó, lo que queda de ahí, son enemigos del pueblo de Dios, gente que jamás amó a Dios. Entonces, es curioso que la decisión de Lot y su lado obcecado en lo que él quería, que era el materialismo, afectó a tanta gente y a tantas generaciones que siguieron. Y es curioso que a veces no vemos que nuestras decisiones del aquí, del ahora, de lo que estamos haciendo, van a afectar a nuestros hijos, van a afectar a la gente que nos rodea, van a afectar a más gente de lo que uno cree. Luego vemos que este Lot no le dio gracias a Dios, no dijo, Señor, menos mal, me has salvado la vida, con lo tonto que he sido, me has salvado, o sea, qué misericordia conmigo. No, se dio, aparentemente, por lo menos se pudo emborrachar 2 noches seguidas, lo cual me hace pensar que lo haría más veces, porque que me hace pensar que un hombre pierde la razón 2 veces seguidas y no lo va a seguir haciendo. De ahí no se sabe nada más de Lot, pero fue una vida absoluta de fracaso, total de fracaso. Perdió a su mujer, sus hijas totalmente perdidas en el camino y su vida pues desastrada, contrariamente a un Abraham que buscó a Dios, que metió la pata, que siguió buscando a Dios, que volvió a meter la pata. Pues como cualquier cristiano que quiere avanzar en su vida espiritual, cualquier cristiano que está dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo, cualquier cristiano que está dispuesto en enterrar sus ojitos, en los cuales hay tantas cosas que nos gustan, que nos atraen, y todos tenemos de esas cosas, todos, porque el día que ya no tengas nada que te atrae es probablemente porque ya estás en su presencia. Pero mientras estemos en la tierra, todos tendremos puntos débiles, y Satanás los conoce, y la carne tira. Entonces es cuestión de ponerse delante de Dios cada día y decir, ¿qué voy a decidir hoy? Tengo opciones, siempre hay opciones. Hay opciones de relaciones distintas, hay opciones de trabajo a veces que no son debidas, hay opciones de amistades no convenientes, hay opciones de ir a lugares que no nos convienen, opciones de ver cosas que no nos van a hacer bien. Y esas opciones parece que no importan, pero van a marcar tu vida, la vida de tu familia.